Hola, ¿qué tal mis hermanos de la clase de introducción a la Biblia? Estamos aquí una vez más para compartir la clase de hoy, que como ya le había comentado, se la iba a dejar de esta manera. Como todos, siempre comenzamos con una oración y es una pena no poder decir a ustedes en este momento que la hagan, porque no están cerca de mí, claro está, pero ustedes me acompañan desde donde se encuentren. Y nada, nos ponemos la presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Santo Espíritu de Dios, que tú vengas aquí sobre nosotros, que tú intercedas, que tú nos des palabra de conocimiento, que tú nos hagas una vasija capaz de recibir todo el mensaje que tú quieres transmitirnos. Que tú permitas que podamos abrir una actuación y podamos comprender el mensaje que tú quieres que conozcamos en este día. Danos, Señor, palabra de sabiduría y danos un espíritu abierto a tu acción. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, como le decía, la clase de hoy es el tema 5 y es sobre el Nuevo Testamento. Como lo estamos viendo aquí en la pantalla, el Nuevo Testamento, que es lo que vamos a compartir. En este momento nos vamos a hacer la pregunta, ¿de qué trata el Nuevo Testamento? Entonces, comenzamos diciendo que llamamos Nuevo Testamento a la colección de los 27 libros inspirados en Cristo después de la resurrección de Jesús. Comenzamos desde el primer momento que empezamos dando introducción, ya escuchamos, y vuelvo y le digo, vamos a estar repitiendo como una manera de que esto me va a quedar luego de mucho repetir. O sea, el Nuevo Testamento está compuesto por 27 libros. Y entonces, ese Nuevo Testamento es una colección de todos esos libros inspirados que nos hablan después, o sea, que fueron escritos después que Jesús resucitó. Entonces, a través de ellos conocemos a Jesús y la vida de la iglesia en sus inicios. A través de cada uno de los escritos que nosotros venimos conociendo todo esto. Todo el Nuevo Testamento gira alrededor de esta buena noticia. Jesús de Nazaret, nacido de María por obra del Espíritu Santo, es el Salvador, el Mesías, el Hijo de Dios y hombre verdadero. Ha muerto y resucitado para dar a los hombres una vida nueva y para enseñar el camino que conduce a la verdad de nuestra vida y de nuestro destino, que es la gloria del Padre junto a Cristo Jesús. Los libros del Antiguo Testamento, que ya también lo hemos venido mencionando, están divididos en Evangelios, Hechos de los Apóstoles, cartas paulinas, cartas católicas y Apocalipsis. Dentro de los evangelios tenemos ahí a los al evangelista Mateo, Marco, Lucas y Juan. Tenemos los Hechos de los Apóstoles, que ya lo dijimos, y dentro de la carta paulina tenemos entonces Romanos 1 y 2 de Corintios, Gálatas, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 de Tesalonicenses, 1 y 2 de Timoteo, Tito, Filemón y Hebreo. Y dentro de las cartas católicas tenemos a Santiago, 1 y 2 de Pedro, o sea, digo 1 y 2 por el primera y segunda de Pedro, la primera, segunda y tercera de Juan y Judas. Y tenemos entonces el Apocalipsis. Eso es como están clasificados los libros en el Nuevo Testamento. También hay otra clasificación en el Nuevo Testamento, que esta está dividida en tres. Están divididos en libros históricos, didácticos y proféticos. Los libros históricos son narraciones históricas. Los 4 evangelios son estos. Ahí están Mateo, Marco, Lucas y Juan. Así como también los Hechos de los Apóstoles, está incluido en este paquete. Entre los didácticos tenemos su contenido, traen enseñanzas morales. Entre estas nos vamos a encontrar con las 13 cartas de San Pablo, la carta a los Hebreos, las 7 cartas católicas, las 13 cartas de Judas
las 13, perdón, las 3 cartas de Juan y la de Judas, o sea, son las 3 cartas de Juan, primera, segunda y tercera, y finalmente la carta de Judas. El Apocalipsis, que ya son los libros, o es el libro profético, que es el último de la 3 en la clasificación, el libro profético. El Apocalipsis significa revelación. El Apocalipsis es la revelación de Jesucristo a San Juan acerca de los acontecimientos futuros. O sea, como Jesús se le reveló a él, que es un libro que para muchos es considerado un libro misterioso, pero es cuestión de saberlo entender en el momento en que se escribió sobre todo. Antes que se comenzara a usar el nombre del Nuevo Testamento, los escritores de la segunda parte del siglo II decían evangelios escritos, o sea, ellos no le decían el Nuevo Testamento, ellos le decían evangelio escrito, evangelio y escrito apostólico, era como ellos le decían, o sea, no era como ellos le llamaban en ese momento, evangelio y escrito apostólico. O simplemente ellos también le llamaban el evangelio y el apóstol, queriendo decir el apóstol San Pablo, que era a quien yo hacía alusión. Estos se clasifican en evangelios sinópticos, y entre estos evangelios sinópticos nos encontramos Mateo, Marcos y Lucas. O sea, dentro de los sinópticos están esos 3, Mateo, Marcos y Lucas, porque sus narrativas son paralelas, por eso se le llaman así. Y hay se considera un cuarto evangelio, que en este caso es San Juan, el cual hasta cierto punto completa a los primeros 3. Y entonces todos se relacionan con la vida y enseñanza personales de Jesús. Todos hablan de la vida y de la enseñanza de Jesús, pero los 3 primeros tienen cierto paralelismo y Juan es como un complemento a esos 3 primeros. Están por otro lado los Hechos de los Apóstoles. Los Hechos de los Apóstoles, como indica suficientemente su título, trata sobre las predicaciones y obras de los apóstoles. Narra la fundación de la iglesia de Palestina y Siria. Solamente en él se menciona a Pedro, Juan, Santiago, Pablo y Bernabé. Y la siguiente clasificación son los escritos de San Pablo, que se dedican estos escritos a las narraciones de San Pablo, a los grecorromanos, o sea, lo que él escribía para ellos. Hay 13 epístolas, que eran epístolas o cartas, que San Pablo, o quizá 14, o se consideran, muchas veces son 13, otras 14, si con el Concilio de 30 lo consideramos autor de la Epístola de los Hebreos, o sea, las cartas que fueron escritas por él. Con la excepción de esta última, ellas son dirigidas a iglesias particulares. Romanos 1 y 2 de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 de Tesalonicenses. O sea que estos son lugares y estas epístolas eran dirigidas a esos hermanos que se encontraban en esos lugares. Pero a él también escribió a individuos, o sea, cartas dirigidas directamente a una persona. Y ahí tenemos 1 y 2 de Timoteo, tenemos Tito y tenemos Filemón. Esas fueron escritas directamente de manera personal, diríamos. Están las cartas católicas, por otro lado, que ahí se presta un poquito muchas veces a confusión, porque no es que son católicas porque pertenecen a la Iglesia Católica, sino porque se les reconoció con ese nombre. Las 7 epístolas siguientes son Santiago, 1 y 2 de Pedro, la 1, 2 y 3 de Juan, la epístola 1, 2 y 3 de Juan, y la de Judas. Son llamadas cartas católicas porque la mayoría de ellas son dirigidas a los fieles en general. Por eso son llamadas cartas católicas. Entonces está el Apocalipsis ya como última clasificación, el Apocalipsis. El Apocalipsis
está dirigido a las 7 iglesias de Asia Menor: Efeso, Esmina, Pergamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y la Odisea. Son las 7 iglesias de Asia Menor a las que se dirigió este libro. Parece de algún modo una carta colectiva. Contiene la visión que Juan tuvo en Pasmo respecto al estado interior de las dichas comunidades, la lucha de la iglesia con la Roma pagana y el destino final de la Nueva Jerusalén. Recordemos que en esta parte del Apocalipsis se escribió en un momento en que los cristianos pasaban por momentos difíciles, por situaciones difíciles. Y por eso es que siempre le decimos que hay que entenderlo en base al momento en que se escribió. O sea, es cuestión de no sacar el texto de su contexto. Hay que interpretarlo tal como sucedieron los acontecimientos del momento. Entonces, continuando con la clasificación o con el tema más bien, el Nuevo Testamento no fue escrito todo de una vez, o sea, no fue que cogieron todo y se reunieron en un lugar y dijeron vamos a escribir este libro y ya salimos de eso. O sea, los libros que componen el Nuevo Testamento aparecieron uno tras otro en un periodo de alrededor de unos 50 años. Es decir, en la segunda mitad del siglo I. Fueron escritos en países distantes y diferentes y dirigidos a iglesias particulares. Se tomaron algún tiempo en difundirse a través de toda la cristiandad y mucho más tiempo para ser aceptados. O sea, se escribieron, fueron enviados, se fueron dando a conocer y también eso tomó su tiempo para que se fueran asimilando, se fueran aceptando como tal. La unificación del canon se logró con mucha controversia. Se puede decir que desde el siglo III o quizá ya antes ya se conocía en toda parte la existencia de todos los libros que hoy forman el Nuevo Testamento. Entonces debemos tener claro que todos no eran universalmente aceptados, por lo menos como canónicos. O sea, estos libros, según fue transcurriendo el tiempo, fue que poco a poco fueron siendo aceptados, pero en sus inicios no todos fueron aceptados como tal. Entonces, en el sentido de lo que es el Evangelio, debemos de tener bien claro, porque muchas veces tenemos el concepto de Evangelio, oímos hablar de Evangelio, pero quizás no manejamos la definición de lo que es el Evangelio. Entonces, ¿qué significa el Evangelio? El significado originario es buena nueva. Se trata de la buena nueva de la salvación de Cristo Jesús. Eso es el significado de Evangelio. Y los 4 evangelios narran fielmente lo que Jesús, el Hijo de Dios, viviendo entre los hombres, hizo y enseñó realmente hasta el día de la ascensión. O sea, no es que, vuelvo y digo, como dije hace un momento, que a alguien se le ocurrió venir, ponerse a escribir cosas que se le venían y le llegaron, sino que todos fueron narraciones contando los acontecimientos, la vida, la obra, lo que sucedió en torno a la persona de Jesús. O sea, nos vamos a encontrar que desde el momento de su concepción hasta el momento en que Él ascendió, se fue al cielo, está todo narrado en esos evangelios. Después de este día, los apóstoles, o sea, el momento que Él fue llevado al cielo, que Él ascendió, se despidió de ellos. Después de este día, los apóstoles comunicaron a sus oyentes esos dichos y hechos con la mayor comprensión que le daba la resurrección gloriosa de Cristo y la enseñanza del Espíritu. O sea, lo que ellos entendían que estaba sucediendo, lo que ellos habían comprendido, cómo
ellos, diríamos hasta cierto punto, estaban asimilando el mensaje. Y eso ellos comenzaron a enseñarlo. Porque los primeros cristianos no conocían nada de eso. Lo conocían los apóstoles que lo habían vivido junto a Jesús. Pero entonces ellos comenzaron a transmitirlo poco a poco, uno a otro. Y eso se fue regando por todos los lugares. Los autores sagrados compusieron los 4 evangelios, escogiendo datos de la tradición oral o escrita, reduciéndolo a síntesis, adaptándolo a la situación de las diversas iglesias, conservando siempre el estilo de la proclamación. O sea, ellos fueron recogiendo todo eso porque lo hemos hablado muchísimas veces. O sea, hay cosas que se van narrando, se van contando de una persona a otra. Pero si de alguna manera eso no se escribe, eso se puede perder. De alguna manera eso puede caer en el olvido. Entonces, ellos comenzaron contándoselo uno a otro y se fue llevando por la tradición, por lo que decían, por lo que contaban, por lo que narraban. Pero llegó el momento en que vieron que se hacía necesario dejarlo por escrito. Entonces comenzaron a recoger toda esa experiencia vivida, todos esos testimonios, entonces comenzaron a ir escribiendo poco a poco. Ellos nos transmitieron a nosotros datos auténticos y genuinos acerca de Jesús, sacándolo de su memoria o del testimonio de los que asistieron desde el principio, o fue un ministro de la palabra. Lo escribieron para que conozcamos la verdad de lo que nos enseñaban. O sea, la idea es que nosotros conociéramos plenamente la verdad y de alguna manera tenían que hacérnoslo saber, tenían que transmitírnoslo. Y por eso, como le dije, decidieron, bueno, vamos a comenzar a escribirlo todo, vamos a dejar esa reseña, esa escritura, vamos a permitir que esto siga caminando y se siga dando a conocer. Pero para eso, ellos conocieron, tuvieron la vivencia, experimentaron la cercanía de Jesús y luego entonces quisieron transmitirlo más adelante. O sea, que ellos no se quedaron con esa experiencia para sí dentro, sino que decidieron seguirlo transmitiendo. Pero como les decía, ellos lo transmitían sabiendo y teniendo nosotros la certeza por igual de que estaban transmitiendo el mensaje real, no estaban inventando. El núcleo del evangelio era Jesucristo, o más bien Jesús resucitado. O sea que el centro de esa predicación de ellos siempre fue Jesús resucitado. Partiendo de ahí fue que comenzó la enseñanza de ellos. Ellos se vieron luego la necesidad de escribir todo lo que había pasado antes, pero como ellos comenzaron transmitiendo el mensaje, fue transmitiendo la resurrección o enseñando sobre la resurrección de Jesús, el sentido de su resurrección y el porqué. Antes de ser escrito el Evangelio fue mensaje transmitido oralmente, antes de seguirlo fue palabra. O sea que no fue que primero lo escribieron y luego lo enseñaron, no, ellos empezaron a enseñarlo, empezaron a transmitirlo y partiendo de eso luego entonces ahí quedó, luego de la palabra entonces quedó escrito más adelante. Los apóstoles y primeros discípulos expresaban con la palabra evangelio no solo el mensaje de Jesús, sino también los rasgos más importantes de su vida y de modo especial su muerte y resurrección. O sea, como les comentaba, ellos transmitían el mensaje y transmitían su muerte, la muerte y resurrección. Y dieron a conocer los rasgos clásicos más sobresalientes de la vida de Jesús. Los que aceptaron este evangelio, los que creyeron en él, organizaron su vida con un estilo nuevo, que fue calificado muy pronto como cristianos, porque eran los seguidores de Cristo. O sea, que ellos comenzaron a llamarse cristianos por ser los seguidores de Cristo. O sea, partiendo de este mensaje, ellos comenzaron a sentir un estilo de vida nuevo. Comenzaron a asimilar y a hacerlo para, como
hacer un estilo propio para su vida. Y entonces, partiendo de ahí, fue que ellos comenzaron a llamarse seguidores de Cristo. Y luego llamándose cristianos. Tenemos ya prácticamente como última parte los evangelios sinópticos, que son dentro del Nuevo Testamento. Y los tres primeros, que son los llamados sinópticos, tienen mucha coincidencia y se pueden leer disponiendo el texto en columna paralela. O sea, ¿qué pasa con esos tres primeros libros? Que ya todos los conocemos. Mateo, Marcos, Lucas. Son los tres primeros. Mateo, los tres primeros evangelios. Mateo, Marcos y Lucas, perdón. Muchas partes, algunas partes son comunes. Muchas partes son comunes a los tres evangelistas. Comienzo en Galilea, la misión en Galilea, su vida a Jerusalén y pasión, muerte y resurrección del Señor. O sea, hay mucha similitud. Si cogemos los tres evangelios, cogemos el de Mateo, el de Marcos y el de Lucas, nos vamos a dar cuenta que hay mucha similitud entre ellos. Porque cuando ellos hablan de, como ya les mencioné, el comienzo en Galilea, cuando ellos hablan de la misión, la subida de Jerusalén, cuando hablan de la pasión, de la muerte y hablan de la resurrección, aunque no lo digan los tres textualmente con la misma palabra, están narrando el mismo hecho, pero quizás con una pequeña diferencia debido a que eran personas con visiones diferentes, porque había uno de ellos que era médico, había otro, o sea, dependiendo de la condición de cada uno, ellos enfocaban el hecho y así mismo lo reflejaban. Pero no nos vamos a meter en esos detalles por ahora. Algunas partes son comunes, solo a dos evangelistas. Jesús en Cafarnaúm. Esto lo vemos en Marcos 1, 22, 23. Y en Lucas 4, 31, 41, la curación de la cananea. Y si nos vamos a Marcos 7, o sea, en Marcos 7, 24, 30 y Mateo 15, 21, 28, nos vamos a ver la similitud que hay en ese texto de la curación de la cananea. También cuando nos vayamos a ver la exigencia del maestro, si nos vamos a Mateo y nos vamos a Lucas, vamos a ver que hay similitud. O sea, si comparamos esos textos uno de otro, por ejemplo, estábamos hablando de Marcos y Lucas, cuando hablaba de Jesús en Cafarnaúm, o cuando hablamos de la curación de la cananea, Marcos y Mateo, o cuando hablamos de las exigencias del maestro, Mateo y Lucas. Si buscamos esos textos en esos dos casos y los comparamos, vamos a ver que hay cosas en común. Y yo les sugiero, mis hermanos, que detengamos un poquito, y como ya ahí están mencionadas en la pantalla, le voy a dejar la cita para que la vean, y veamos esa similitud que hay, que nos demos cuenta cómo uno y otro veían esos momentos. También están que algunos hechos y palabras aparecen solo en uno de los tres. La oración en común está en Mateo, Marta y María lo narra Lucas, el hijo pródigo lo narra Lucas. O sea, hay situaciones, acontecimientos, hechos que solamente lo narra uno de ellos, no lo narran los otros. Entonces esto es bueno que vayamos teniendo el manejo, porque así cuando tengamos que leer la Biblia, nos vamos a dar cuenta en cuáles lugares hay similitud, en cuáles lugares hay diferencia, en cuáles lugares solo se menciona un hecho, un acontecimiento. En la medida que vayamos practicando y nos vayamos metiendo un poquito más, nos va a ir llevando a conocer cada vez más. Esta clase no la vamos a hacer tan extensa como la anterior, ya vamos concluyendo con esta parte. Vuelvo y le digo, recuerden que la participación de cada uno de ustedes va a depender de que ustedes me completen las tres preguntas que están al final, que se las dejo en pantalla, ustedes la van a ver.
La idea es que ustedes me hagan saber que vieron el video con la respuesta que me van a dar. O sea, no es buscar el final, ver la pregunta y contestarla como yo entiendo. Van a ver el video y al final van a contestar las 3 preguntas. Son 3 preguntas sencillas. Les voy a leer las 3 preguntas. ¿Cuántos son los libros del Nuevo Testamento y cómo se clasifican? Luego, ¿qué significa la palabra evangelio y cómo comenzó a transmitirse? Y por último, ¿qué son los evangelios sinópticos? Y menciona algún ejemplo donde difieren y donde coinciden. O sea, algún ejemplo de esto que tenemos que dice que hablan en común este, y algún ejemplo donde dice que hay diferencia entre este y este en un evangelio. Pues nada, ya en la siguiente clase, si Dios lo permite, sí estaremos de forma presencial, como yo digo, que no del todo presencial, pero de forma presencial uno frente al otro, y sí podremos estar interactuando un poquito más. Le agradezco por su comprensión y les sigo pidiendo que por favor oren por mí. Siguen orando por mí, que de donde yo estoy seguiré orando por cada uno de ustedes. Y dándole gracias al Señor por este momentico, vamos entonces a ponernos en actitud de oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por el inmenso regalo de tu amor. Te damos gracias por este momento compartido. Gracias por cada uno de estos hermanos que están recibiendo esta enseñanza en este instante. Gracias, Señor, por los regalos que tú nos das cada día, por las gracias, por las bendiciones, porque tú nos diste a conocer a través de las Sagradas Escrituras y a través de esos hombres que te siguieron y transmitieron esa enseñanza a cada uno de nosotros. Gracias, mi buen Señor. Y a ti, Mamá María, queremos pedirte que siga intercediendo por cada uno de nosotros ante tu Hijo, que siga llevando nuestras inquietudes. Y te saludamos como te saludó el ángel. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nos vemos en la próxima clase, mis hermanos. Que el Señor les bendiga abundantemente. Bye.